Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, espero que, Buenas tardes, profe. bueno, espero que hayan pasado un hermoso fin de semana. Arrancamos la semana con todas las pilas. Mañana ya estuvimos con la comisión 1 allá en presencial en la Casa de la Cultura. La verdad que muy lindo estuvo hoy, los chicos muy participativos. Eh, bueno, vamos. No se sabe, profe, no entran todos siempre. Siempre somos distintos. Sí. Bueno, vamos a ir empezando entonces así, no perdemos demasiado tiempo. Mientras más rápido avancemos, mejor. Aprovechando el tiempo. Le voy a compartir pantalla. Por ahí esto lo teórico, por ahí un poco más tedioso, ¿no? Por ahí cuando es más práctico, por ahí es como más fácil, digamos, pero bueno, por Zoom por ahí no hay mucho para hacer en cuestiones didácticas. Pero son dos temas, bueno, uno es más largo que otro, digamos, lo que vamos a ver hoy. Bien, ahí le voy a compartir pantalla. Un segundito. No sé si. Hola, 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 profe, hola. Buenas tardes, sí, disculpen, justo tuve que atender una llamada de emergencia. Disculpen que me desconecté un ratito. Bien, les decía que, bueno, ahora estamos más, estoy viendo que ya somos 13, un buen número para empezar. Voy a compartir pantalla.
Bien, lo que sí, antes que me olvide, le voy a comentar que en base a esto, lo que vamos a hacer hoy, vamos a buscar de hacer una actividad práctica para, para que la compartamos en el presencial. Va a consistir en armar, digamos, de manera libre, ya sea en un afiche o como a ustedes les parezca mejor, eh, poder devolver la parte teórica que vamos a ver hoy. Ya al final de la clase le voy a explicar bien en qué va a consistir la actividad práctica. Eh, pero bueno, viste que vinimos viendo que dentro del rol como cuidador teníamos muchas actividades para hacer. Entre esas era hacer higiene y confort del paciente, de la unidad del paciente. También habíamos hablado de que debemos conocer, ¿no?, al paciente en estado, eh, en paciente con enfermedad terminal, pero también dijimos que nuestro rol también va a ser hacer prevención y diagnóstico temprano, ¿no?, de alguna enfermedad que pudiera estar sucediendo. Dijimos que nosotros al principio, el perfil se supone que es para una persona en condiciones que busca asistencia, que busca acompañamiento, pero no obstante, esa misma persona con la que nosotros estemos trabajando puede transformarse, ¿no?, en un paciente que ha surgido, que ha tenido que pasar por una situación de enfermedad, que ha tenido que ser hospitalizado, donde nosotros debemos modificar nuestras acciones, ¿no?, a ese ámbito, a esa situación. Y por eso que justamente en este módulo estamos viendo cómo generar herramientas para asistir a personas en situación de enfermedad, ¿sí? Entonces, no solamente nosotros podemos asistir en cuanto a la higiene personal, sino también tenemos que ver de buscar, de prevenir enfermedades, detectar de manera oportuna, temprana, algún síntoma que nos esté indicando que esta persona está sufriendo algún tipo de descompensación o algún tipo de enfermedad, ¿sí? Eh, para eso, nosotros siempre debemos tener presente que la vida de la persona está en nuestras manos, bajo nuestra responsabilidad, por lo cual nosotros debemos asistir con mucha entrega, debemos guardar la confidencialidad y debemos conservar las funciones que la persona la puede realizar por su propio medio, siempre buscando la autonomía, ¿no?, y el buscar de que la persona pueda hacerse las cosas por sí sola. Cuando nosotros hablamos de prevención, tenemos que hablar justamente de prevención y promoción de la salud, ¿sí? Por un lado, la prevención significa llegar antes o preceder o anticiparse a algo, ¿sí? Es decir, estar un paso adelante. La prevención requiere de acciones anticipatorias basadas en el conocimiento en vista a ser improbable la instalación o posterior progreso de la enfermedad, ¿sí? En palabras sencillas, tenemos que buscar de prevenir. Es más fácil siempre prevenir, ¿sí? Entonces, la prevención se va a dividir en 3 niveles, ¿sí? Es fundamental que esto lo tenemos en cuenta, si lo podemos anotar mejor, pero la prevención está basada en 3 niveles, ¿sí? En la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Me sale alguien que tiene un micrófono abierto. Cuando deseen preguntar algo o quieran sugerir lo que fuera, activamos el micrófono y me interrumpen en cualquier momento, ¿sí? Mientras tanto, silenciamos los micrófonos para que no salga ruidos. ¿Alguien? Cardoso puede ser, creo que tiene el micrófono abierto. Perdón, profe. Bien. Cualquier cosita, si quieren decirme algo, me interrumpen sin ningún problema o cualquier duda que tengan, lo mismo, ¿sí? Entonces, la prevención está basada en 3 niveles: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, ¿sí? La prevención primaria es la más fácil, es en donde debemos enfocarnos todos, ¿no?, en lo que es la promoción de la salud y la protección específica. Cuando hablamos de promoción de la salud, es promover, justamente la palabra lo dice, promover algo para que haya un óptimo estado de salud,
¿sí? Promover sería, por ejemplo, salir a caminar, hacer una alimentación saludable, hacer una buena recreación, compartir con nuestros seres queridos, salir de vacaciones, todo formaría parte de promover la salud. ¿Sí? Si yo estoy estresado, necesito irme de vacaciones y ya estoy promoviendo mi salud. Entonces la promoción es algo inespecífico, algo que yo voy a hacer, pero que me va a hacer bien para todo, para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Entonces en eso consiste la prevención primaria, en buscar una vida saludable, una alimentación saludable, que me lleve a evitar todo tipo de enfermedad. ¿Sí? Entonces hablamos de promoción inespecífica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una acción que me va a servir para todo tipo de enfermedad. Pero después hablamos de protección específica. ¿Sí? Cuando hablamos de la prevención primaria de protección específica, es cuando nuestras acciones van enfocadas a una determinada enfermedad. Por ejemplo, podemos decir de protección primaria, protección específica como las vacunas. Las vacunas son un tipo de promoción de la salud o protección específica para evitar ciertas enfermedades de manera específica. ¿Sí? Por ejemplo, la vacuna del dengue es una vacuna para prevenir enfermar del dengue. La vacuna del COVID para el COVID, la vacuna neumocóxica para el neumococo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces eso ya tiene una protección específica, ¿sí? O tal vez una dietoterapia para diabetes, una dieta hiposódica para el paciente hipertenso, son maneras de hacer prevención específica, ¿sí? Entonces, como para cerrar y tener clarito esto, la prevención primaria es promoción de salud para todo en general y protección específica para una enfermedad en particular. En estos dos parámetros se tiene que basar generalmente nuestra actividad, ¿sí? En la prevención primaria. Es ahí donde tenemos mucho para hacer, donde es más barato, más fácil, más conveniente para nosotros y también para la persona a quien estamos cuidando, ¿sí? En caso de que nosotros fallemos como cuidadores, el paciente falle como en su autocuidado para hacer este tipo de prevención primaria, no obstante, tenemos que pasar al segundo nivel, que es la prevención secundaria. La prevención secundaria tiene que ver con un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. El diagnóstico precoz consiste, en primer lugar, nosotros como cuidadores, estando en el hogar, en darnos cuenta a tiempo que el paciente está cursando una enfermedad, ¿sí? A medida que nosotros detectemos un signo y síntoma que el paciente está padeciendo, nosotros ya estamos haciendo prevención secundaria. El diagnóstico en sí lo va a hacer el médico y el tratamiento oportuno y específico también lo van a hacer ya en el centro de salud. Pero todo empieza cuando nosotros nos dimos cuenta que el paciente está cursando un cuadro de enfermedad. La prevención terciaria va mucho más allá que esto, es el tercer nivel. Por ejemplo, es cuando el paciente ya vuelve de la internación y nosotros como cuidadores tenemos que hacer la rehabilitación, ¿sí? Para recuperar la salud, para que la persona pudiera volver a su estado anterior a la enfermedad. Como para que esto sea más claro, lo vamos a especificar con un ejemplo. Por ejemplo, si la persona, vamos a hacer como que nosotros vamos a fallar en la prevención, ¿sí? Por ejemplo, la persona vive una vida sedentaria, no tiene una alimentación saludable y tiene sobrepeso, ¿sí? Ahí ya estamos fallando en la promoción de la salud. De pronto la persona no se hizo ningún estudio, no hace ningún tratamiento, y nosotros nos quedamos tranquilos, la persona va a comenzar a desarrollar una enfermedad. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, que la persona sufre un ACV, ¿sí? De pronto, en la prevención secundaria volvemos a fallar, que no nos dimos cuenta que la persona estaba con la cara caída, que no podía hablar, y recién de acá a 4 horas me doy cuenta que no está bien la persona, que habitualmente esta persona no es su forma de ser, no se debe comportar así, ¿sí?
Entonces yo no pude llegar al diagnóstico precoz, la persona tampoco pudo acceder al tratamiento oportuno. Como consecuencia, la persona tuvo que ir a internarse un mes, 2 meses, y volvió incapacitado para caminar y está postrado en una cama. ¿Sí? Y en ese caso, la persona con un ACV que quedó cuadripléjico, le tenemos que hacer la rehabilitación. Entonces ustedes van viendo cómo en cada nivel podemos actuar y a medida que avancemos en la prevención, cada vez va a ser más difícil y más costoso, especialmente para el paciente y especialmente, y por segundo, para nosotros como cuidadores. Siempre es más fácil trabajar en la prevención primaria, donde todo es más barato, más fácil, y hay más cosas para hacer, ¿sí? En la promoción de la salud y la protección específica. En la prevención secundaria, es cuando ya fallamos en la primaria, aún así podemos llegar a hacer cosas a tiempo, darnos cuenta que el paciente estaba cursando un ACV, que estaba con síntomas de un ACV o con síntomas de una hipertensión. Pudimos activar de manera urgente el sistema de emergencia, el paciente llegó a quirófano y se hizo la tomografía, llegó a quirófano, se hizo una cirugía de la cabeza y las secuelas no son tan graves como si nosotros no nos hubiéramos dado cuenta, ¿sí? Y si se opera rápido también la rehabilitación va a ser más fácil. Sí, eso es la manera de cómo debemos trabajar en los 3 niveles. Y así para todas las enfermedades vamos a tener, debemos utilizar este esquema de prevención e ir detectando qué se puede hacer para cada enfermedad. Justamente en esto va a consistir las actividades que ustedes van a hacer para el encuentro teórico. Puede ser en un afiche o como a ustedes les parezca mejor o hacer un videíto, pero tenemos que ver, elegir una enfermedad. En primer lugar, póngale que sea diabetes, la enfermedad que ustedes elijan. Después una vez que eligieron la enfermedad, van a elegir en qué nivel de prevención quieren trabajar. No van a ser las 3, digamos, pero al menos una prevención elijan, ya sea prevención primaria, por ejemplo, y la describen, la desarrollan para ver qué se puede hacer en el nivel de prevención primaria para la diabetes, ¿sí? Acuérdense que la prevención primaria conlleva promoción de la salud y protección específica. Para la diabetes, por ejemplo, como promoción de la salud, sería justamente lo que veníamos hablando, ¿no? Buena alimentación, actividad física, ejercicio, recreación, y como protección específica, por ejemplo, un paciente que ya es diabético, administración de medicamentos, dietoterapia, cuidado de los pies, control de peso, control con el médico, control de la medicación, por ejemplo, ¿no? Son todas las acciones que se pueden hacer en la prevención primaria para el caso de diabetes. Así que esa va a ser la actividad práctica que van a desarrollar en devolución a esta clase en cuanto a la prevención. Y pueden trabajar en cualquiera de los 3 niveles, ¿sí? Prevención secundaria o prevención terciaria. ¿Se entendió esta parte? Sí, profe, sí se entendió. Sí, profe. Perfecto, qué bueno. Entonces, este mismo esquema es para todo tipo de enfermedades. Para todas las enfermedades debemos aplicar esto, ¿sí? Lo más sencillo, prevención primaria, inespecífica, específica, pero la prevención primaria siempre va a ser más fácil para trabajar. En cuanto a la promoción de la salud, se orienta a mejorar las condiciones de salud de las personas y las comunidades a través de la amplia intervenciones para la adopción de prácticas saludables, tales como la mejora del acceso y la calidad de los servicios de salud. Esto más que nada es a nivel ministerial, a nivel de salud, de personal de la salud. Parte de la promoción es justamente desde el sistema de salud brindar esa atención que requieren las personas. Lamentablemente en la Argentina y específicamente en Salta y en Orán, el sistema de salud pública por ahí no es el mejor o el que nosotros quisiéramos, y muchas veces vamos a ver que se nos va a cerrar las puertas, ¿no? Y va a ser difícil acceder al sistema de salud en cuanto a promoción, ¿sí? Por ejemplo, promoción de la salud sería hacerme un chequeo
cada 6 meses, un chequeo de mi salud. Y cuando yo vaya a querer hacerme el chequeo de la salud, en primer lugar, que la obra social capaz que no me va a querer autorizar, los estudios no van a ser los correspondientes, por ahí me quiero hacer un estudio más complejo, no lo voy a tener disponible acá en Orán, voy a tener que viajar a Salta. Entonces la promoción por ahí se torna más tedioso. Pero no obstante, como le dije, la protección inespecífica es la mejor, la que está al alcance nuestro y la que podemos hacerlo en el hogar. ¿Eh? Y esto, por supuesto, siempre, como le digo, estas acciones de promoción y protección no solamente sirve a la hora de tener que trabajar cuidando personas, asistiendo, sino que también es aplicable completamente a nuestra vida, a la vida de nuestra familia. Y si nosotros haríamos realmente lo que es la promoción y la protección de la salud, nos ahorramos un montón de litigio más adelante. La prevención y promoción tiene que ver con esto, ¿no? Con estas acciones, como yo le decía, promoción de la salud, por ejemplo, alimentación saludable, hidratación, higiene y confort, buen descanso, actividad física, recreación, prevención de accidentes. La alimentación saludable, ya le dijimos, una buena alimentación te lleva a evitar un montón de enfermedades. Estar bien hidratado, de la misma manera, todo el organismo trabaja de una manera óptima. Si nosotros estamos deshidratados, el corazón se acelera más, la presión se puede elevar, el nivel de conciencia se puede alterar en los adultos mayores y demás consecuencias, ¿no? Y fallas cardíacas, fallas renales. Entonces, ¿cómo vale la promoción de la salud? Entonces, estar bien hidratado, por ejemplo, también en protección inespecífica de la salud, nos va a prevenir muchísimas enfermedades. La higiene y confort, ya lo dijimos, una persona que está enferma, que está postrada, bien higienizado, con un buen estado de confort, va a estar mejor, se va a recuperar más rápido, vamos a evitar lo que dijimos, el enemigo del cuidador, del enfermero, ¿no? Que es la úlcera por presión. Entonces, de esa manera vamos protegiéndonos de muchas complicaciones. El buen descanso, por supuesto, ayuda también en el estado anímico, en la inmunidad de la persona, para que pueda enfrentar a cualquier agente externo que pudiera invadir. La actividad física, por supuesto, también es una actividad, son actividades que regeneran el cuerpo, que activan la inmunidad, que activan la secreción de hormonas, la funcionalidad de todos los órganos vitales. El cerebro funciona mejor, así que la actividad física, fundamental. La recreación, lo mismo. Dijimos que una persona que está bien recreada, higiénica y en estado de confort, hay un estado anímico mucho mejor, por lo cual su organismo también va a responder de manera diferente ante cualquier agresión externa. Y la prevención de accidentes, por supuesto, dijimos que siempre tenemos que pensar en esta acción, ¿no? De prevenir los accidentes, porque el hogar de pronto es un lugar seguro, pero no obstante puede llegar a transformarse en un lugar peligroso, siempre y cuando el orden y la limpieza no sea el óptimo. Es por eso que nosotros ya hablamos de este tema, que tanto la unidad del paciente como todo aquel lugar o sea, toda la unidad del paciente, que aquel lugar donde habita la persona, donde utiliza ordenado, limpio, sacar todos los muebles que estén en desuso, que estén incomodando el lugar, cosa que haya buen espacio para caminar, que no haya objetos sueltos, etc. La protección específica tiene que ver con las vacunas, por ejemplo, en lo que es la inmunización, la dietoterapia para aquellos pacientes hipertensos, para aquellos pacientes diabéticos, para aquellos pacientes celíacos. ¿Alguien sabe lo que es la celiaquía? Un paciente celíaco. ¿Qué es un paciente celíaco? El que no puede, no tolera la harina. Perfecto. Harina de trigo. Es aquel paciente. Vieron que los alimentos tienen una leyenda, una etiqueta que dice libre de TAC, ¿no es cierto? El TAC justamente significa trigo, avena, centeno. ¿Sí? Trigo, avena y centeno. Entonces quiere decir que ese alimento está libre de esos componentes, trigo, de avena y centeno. Justamente esos alimentos
tienen este componente que el organismo es intolerante a ese alimento, por lo cual se puede poner mal, tener una hiperreacción y se puede enfermar, se puede complicar. Es similar a cuando tenemos intolerancia a la lactosa, por ejemplo, ¿sí? La lactosa es la leche, el componente de la leche, y muchas personas sufrimos, ¿no? Intolerancia a la lactosa. Entonces las personas toman un vasito de leche y también tienen esa hiperreacción que puede ser un trastorno leve como una diarrea, hasta reacciones generalizadas de tipo shock anafiláctico. Entonces, la celiaquía es similar, digamos, hay una intolerancia en el organismo, por lo cual nosotros debemos conocerla, ¿no? Porque nos puede llegar a tocar un niño, una persona adulta, a quien tengamos que cuidar, que va a necesitar este tipo de de esta terapia alimenticia, digamos, en cuestión de saber elegir, ¿no? Saber conocer qué alimentos contienen y qué no contienen, o cómo darnos cuenta al menos. Si los alimentos que vienen industrializados justamente tienen la etiqueta, pero hay alimentos que no van no, que son naturales, y por supuesto tienen los componentes de trigo, avena y cebada, ¿sí? Entonces debemos conocerlo para saber elegir y hacer la protección específica, en este caso para la celiaquía. Y así la dietoterapia puede ser para cualquier otra enfermedad que no haya indicado el médico, una alimentación hiposódica, o sea, baja en sodio para los pacientes hipertensos. Y por supuesto, como protección específica, también tenemos la medicación. La medicación siempre va a ser específica para controlar o contrarrestar o combatir una infección, ¿sí? Por ejemplo, la insulina para el diabético, el enalapril o el Lotrial para el hipertenso, y así sucesivamente, diferentes medicaciones que van directamente para una enfermedad en particular. Entonces eso es protección específica bajo esos tres niveles: inmunización, dietoterapia y medicación específica. Si ustedes eligen, por ejemplo, en el práctico, ustedes eligen, por ejemplo, prevención primaria, protección específica para neumonía, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso diría inmunización. Entonces, hacer gestión antes de que llegue la época invernal, gestionar de que mi paciente, a quien estoy cuidando, sea vacunado con la vacuna para neumococo, vacuna para la neumonía, para la influenza, y sería parte de la protección específica, ¿sí? Diagnóstico precoz. Ya pasamos a la prevención secundaria, ¿sí? Diagnóstico precoz. Ya no pudimos hacer nada en la primaria, nos descuidamos, el paciente comía como quería, no hacía actividad física, no tenía buen descanso, y no pudimos hacer un estilo de vida saludable. La persona llegó a la segunda etapa de prevención, que es prevención y promoción de la salud, pero prevención secundaria, ¿sí? En la prevención secundaria dijimos que tenemos el diagnóstico precoz. ¿Cómo vamos a trabajar en esto? Vamos a vigilar las pautas de alarma, detección de signos y síntomas, y activar el sistema, la asistencia médica, y realizar interconsultas o consultas ambulatorias con el médico de cabecera. Estas van a ser las acciones en el diagnóstico precoz. Vigilar pautas de alarma, por ejemplo, van a ser vigilar todos aquellos signos y síntomas o aquellas condiciones que me está indicando que el paciente se está enfermando. Por ejemplo, si la persona comienza a responderme incoherentemente a alguna situación cuando estamos charlando, hace 10 minutos estaba respondiéndome bien, y de pronto ahora es como que balbucea, le cuesta responder, ya me tengo que dar cuenta de que algo está pasando y la persona no está respondiendo como corresponde, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar de lograr nosotros, de elevar nuestro nivel de alarma también, para poder darnos cuenta de manera rápida y poder actuar en son de lo que manifiesta la persona. Sería detección de signos y síntomas, pero para detectar signos y síntomas también podemos ayudarnos nosotros controlando los signos vitales. Los signos vitales nos van a dar una pista
para saber si la persona realmente tiene algo alterado o no. ¿Sí? Vamos a ver más adelante en qué consiste. Vamos a tomar 4 o 5 parámetros para poder evaluar a una persona. Activar el sistema de emergencia tiene que ver en que si la persona está sintiéndose mal, la estoy viendo mal, la estoy viendo con los pies demasiado edematizados, demasiado hinchados, estoy viendo que está con dificultad para respirar, lo estoy viendo que está con un nivel de conciencia alterado, o tiene la cara que se le ha caído, o no está pudiendo hablar. Por supuesto, el diagnóstico precoz es activar de manera urgente el sistema de emergencia. Acá les pregunto en general, ¿cómo activan el sistema de emergencia? ¿Será llamando al 911? Perfecto, llamando al 911, el 911 comúnmente llamado, que solamente es acá en la provincia de Salta, ¿sí? Si nos vamos a otra provincia, hay otro número, por ejemplo en Jujuy el 107, igual que en Buenos Aires. Entonces cada jurisdicción provincial tiene su sistema de emergencia. Cuando hablamos de la provincia de Salta, es el sistema 911, ¿sí? Ustedes llaman al 911, él recibe la llamada y canaliza si corresponde para bomberos, si corresponde para si es una violencia familiar, lo que fuera, o un robo, lo que sea, va a activar la policía. Si se trata de un incendio, un atrapamiento, lo que fuera, el 911 le va a mandar los bomberos. Y si se trata de un problema de salud, le va a llamar al SAMEC, ¿sí? Al sistema de emergencia de salud. Y así como ello va direccionando según la emergencia con la que se encuentren, o bien capaz que tienen que ir dos servicios, puede ser la policía y el SAMEC, o puede ir con el SAMEC y los bomberos, todo va a depender de la necesidad y de lo que se trate. Es fundamental conocer este número y tenerlo siempre presente. Entonces en eso va a estar basado el diagnóstico precoz, en llamar urgentemente, cuando estoy en la presencia de todos estos síntomas que venimos hablando, activar el sistema de emergencia para que la ambulancia venga pronto y pueda evaluar con mayor precisión el estado de esta persona. Acuérdense que muchas veces, por ejemplo, un paciente que está sufriendo ACV, un accidente cerebrovascular o el derrame comúnmente llamado, es tan importante que esto se haga de manera pronta. Por cada segundo que pasa, las personas pierden 2 millones de neuronas, así que imagínense la cantidad de neuronas pueden deteriorarse si nosotros nos tardamos 10, 15 minutos en llamar al servicio de emergencia. En el caso de que un paciente esté cursando un ACV, es fundamental que la ambulancia llegue rápido y de que ese paciente llegue lo antes posible a hacerse la tomografía. Porque una vez que se haga la tomografía, ahí va a depender qué tratamiento va a recibir. La solución no va a estar ni en la ambulancia ni en el shock room de la guardia, sino que va a estar en que se le haga muy pronto la tomografía y se pueda determinar cuál es el daño y cuál es la causa del ACV y poder actuar en son de la causa. Muchas veces el tratamiento para el ACV consiste en una cirugía de urgencia con tal de evacuar los coágulos que se forman en el cerebro, o bien puede tratarse de administrar un medicamento que pueda destruir un coágulo de sangre que se ha formado en alguna arteria, ¿sí? Cuando pasa un ACV es como que yo estoy regando un jardín, ¿sí? De manera normal, el agua sale bien bonito y va regando de manera pareja el jardincito, ¿sí? Pero de pronto esa manguera se rompió, ¿sí? Falló la manguera, se rompió y se encharcó todo el agua, ¿sí? Entonces ahí estaríamos hablando de un ACV hemorrágico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre se rompe, la arteria se rompe, perdón, en el cerebro, y se armó el charco de sangre en la cabeza, ¿sí? Ahí estamos hablando de un ACV hemorrágico. Pero, o la otra forma puede ser que la manguera estaba funcionando normal y de pronto fue un objeto y se trancó en alguna parte de esa manguera y por lo tanto ya no llega más agua al jardín y el jardín queda seco. Entonces lo mismo pasa con el ACV. Hay algún coágulo de sangre que se forma, va circulando por la arteria
y llega a una parte del cerebro donde se tranca y lo que queda más adelante ya no recibe más sangre y se produce la isquemia que se llama, ¿sí? Entonces va a depender de qué tipo de ACV se dé y de eso va a depender el tratamiento también que sea específico. Pero la parte nuestra es saber detectar a tiempo que estamos ante la presencia de una complicación tan grande como un accidente cerebrovascular y poder activar el sistema de emergencia. Por supuesto, después también es necesario que la persona tenga, ¿no?, consultas ambulatorias, que tiene que ver también con el diagnóstico oportuno, ¿no?, diagnóstico precoz, en hacer esos controles médicos, esos controles de rutina que hacen los adultos mayores, los niños, con su médico de cabecera en son de prevenir o de llegar a tiempo o detectar a tiempo cualquier enfermedad que se pudiera estar desarrollando. El tratamiento oportuno, justamente la asistencia puede ser ambulatoria o de internación, ¿sí? Por ejemplo, si una persona se está broncoaspirando, se está ahogando con un objeto, con un alimento, por ejemplo, con un atragantamiento, la asistencia puede ser ambulatoria, si lo hacemos de manera rápida, hacemos una maniobra que pueda eliminar ese alimento que estaba trancando la vía aérea, o puede requerir que lo tengamos que internar al paciente a causa de esa misma complicación u otra, ¿sí? Hacerle estudios diagnósticos o bien que el paciente le instauren algún tratamiento como algún antibiótico, por ejemplo, ¿sí? El tratamiento oportuno generalmente va a ser ya en la internación o dispuesto por el personal médico, pero no obstante va a haber tratamiento oportuno que nosotros vamos a hacer, como le decía, como es el caso de la desobstrucción de la vía aérea. Con la maniobra de Hamre. Exactamente, ¿sí? Entonces con esa maniobra vamos a dar un tratamiento definitivo, un tratamiento oportuno a la persona que no va a llegar al hospital, ¿sí? Que se va a morir. Entonces tenemos nosotros también para hacer tratamiento oportuno en esos casos, en ese tipo de emergencia. Por supuesto, la rehabilitación tiene que ver ya cuando fallamos en las dos primeras prevenciones. El paciente tuvo que internarse, por ejemplo, en el ejemplo del ACV, y el paciente, una vez que le dan el alta, tiene que volver en la casa, continuar el tratamiento, hacer dieta, higiene y confort nuevamente, por supuesto, generar buen descanso nuevamente, actividad física, recreación, y por supuesto la fisioterapia o la rehabilitación propiamente dicha, que le va a ayudar a que de a poquito la persona vuelva al estado previo a la enfermedad. Hemos terminado el primer tiempo de Zoom. Vamos a descansar 10 minutitos. Lo tomamos para ir al baño, lo que haga falta. Y volvemos y continuamos, por favor. No se olviden de cualquier duda. Ahora estamos a tiempo de sacarnos la duda, ir preguntando, armando, generando nuestra base fundada de conocimiento. Así que bueno, volvemos en un ratito. Profe, todo esto que puso usted, ¿te lo va a pasar por el WhatsApp? Si quieren les puedo compartir el PowerPoint, así lo tienen también ustedes.